La paz de Cristo. Es un privilegio muy especial el poder llegar hasta donde están nuestros amados hermanos, nuestros amados amigos y todos aquellos que formen parte de este mensaje que ahora anhelo transmitir para la gloria del Señor Jesucristo. Quiero basarme en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Le daré lectura a 5 versículos para iniciar este sentir en mi corazón de compartir con todos los hermanos en diferentes lugares. Que dice así la palabra en el nombre de Jesús. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley de Moisés mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Leyendo estas palabras con gran sentido y con un interés específico de poder de alguna manera entender con claridad la situación que se vivía en aquel entonces, cuando nuestro Señor enseñaba en forma humana, corporalmente. Esto nos deja ver que tenía clase única el Señor de enseñar con una escuela de las mejores que pudieron haber en todos los tiempos. Al ver que sentado el Señor enseñaba a todo el pueblo y multitud de personas se acercaban a escuchar la sabiduría, el poder, el gran interés de ilustrar, capacitar por medio de su palabra a su pueblo. Pero también podemos ver con claridad la forma en que la oposición, por llamarle de alguna manera, aquellos escribas y fariseos que estaban al margen de la ley y que todo puntito que se cometía en aquel entonces, ellos lo llevaban a relucir al costo de todo. En este caso, vemos que no era porque ellos fueran tan justos, sino únicamente por causarle algún daño al maestro. Encontraron la pieza perfecta para poder hacer sentir mal al Señor Jesucristo. Pero vemos de la manera que hemos leído que encontraron a una mujer, ahora esta mujer conocida como adúltera, fue la pieza clave para poner a prueba, según ellos, la sabiduría del Maestro único que ha enseñado como enseñó Jesús, no ha habido otro. Vemos entonces que le enseñaron la ley, el decreto de la ley al Maestro, y el Maestro lo sabía todo. El Maestro sabía más allá de lo que la gente demostraba físicamente, porque Jesús en realidad sabía los pensamientos de las personas. En este caso, podemos ver que Jesús, en lugar de ponerse nervioso por aquella situación tan difícil que se presentó, él lo único que hizo fue declinarse un poquito y escribir en la tierra. Esto nos da a entender que la silla que él usaba no era alta, era pequeña, a manera de poder escribir aún estando sentado. Una forma humilde, sin mucha preocupación, viendo desde ese ángulo. Pero vemos entonces que aquellos tratando de causarle algún daño al Señor Jesucristo, dice el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vemos aquí la gran sabiduría de un Señor como lo era y lo es Jesús de Nazaret. Acudió exactamente no al conocimiento que ellos expresaban acerca de la ley de Moisés, no acudió al nivel de ninguna clase de ellos, quizá su cultura, quizá el conocimiento amplio de alguna ley de orden religiosa, sino que
acudió el Señor al centro del problema. Esto significa que el Señor acudió a la conciencia de todo el grupo que, bien armados para llevar a cabo la ejecución de una mujer que había cometido un pecado que era tan común tanto en aquellos entonces como en los tiempos de hoy, llevaban palos y piedras para terminar así con el pecado, quitándole la vida a aquella mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Hallamos aquí que ese acto no se lleva solamente a una persona. ¿Dónde estaba el hombre con quien fue llevado a cabo el adulterio? Estas cosas no preocuparon al maestro, ya que en realidad tenía poder grande sobremanera y solo se dirigió a la conciencia de aquellas personas. Dice el versículo siguiente, que es el número 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Vemos entonces que el maestro, una vez más escribiendo en tierra, que muchos hemos deseado saber qué fue lo que escribió el Señor, y no nos atrevemos a decir nada al respecto por cuanto la Escritura no enseña qué escribió el maestro en tierra. Nomás nos conformamos con saber que aquellos hombres, al oír esa expresión de amplia sabiduría, lo interno de ellos comenzó a trabajar y sin duda alguna a acusarles, por cuanto ellos querían quitarle la vida a alguien que solamente se adelantó en cometer un acto de adulterio. Ellos podían ser los siguientes. Pero vemos nosotros, a la luz de la Escritura y con el poder mismo de la palabra del Señor Jesús, como si ahora estuviera en nuestro tiempo en persona, ahora se halla en espíritu, brindándole a hombres y mujeres una oportunidad amplia para salir de una situación como esa del adulterio, ya que no es nuevo ni viejo, sino que es algo que se vive en el rango humano. Dice por acá el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. Podemos darnos cuenta a la luz de la Escritura que ningún ser humano estamos exentos por ser humanos, pero acá en realidad podemos darnos cuenta a dónde ir cuando se llega al adulterio. Este será el temita de este mensaje. ¿A dónde ir cuando se llega al adulterio? El maestro enseñó a lo largo de su ministerio público la forma adecuada para todo ser humano que llegara a ese grado, ya que aquella mujer fue llevada a las plantas de Jesús involuntariamente. Pero podemos darnos cuenta que ahora Jesús no está en la tierra en forma corporal. El Señor ascendió a su trono de gloria. Él está en lo más excelso del universo y acá en la tierra en espíritu con aquellos hombres y mujeres que le han recibido de todo corazón. Por lo tanto, hallamos en la Escritura que existe una sola forma de poderle encontrar alivio, solución a ese problema del adulterio. Solamente una. Y esa forma de encontrar alivio a ese problema es necesario que todo ser humano, hombre y mujer, lo conozcamos y de ser posible podamos aceptar que así es. Porque no hay ninguna otra manera sobre el plan de salvación que nos pueda brindar el perdón de nuestros pecados, sino el código que el Señor Jesucristo ha dejado para toda la iglesia y para todo el mundo en particular, que llegara a esas circunstancias de la vida. Hallamos en la Escritura que hay la única forma
arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. En esa parte exacta, perdón de los pecados, no especifica cómo se llama el pecado, ya que el pecado tiene su nombre. Cada pecado se conoce por lo que está reconocido. En este caso el adulterio es un pecado, como también el robo, como también la envidia. Cada pecado tiene su nombre. Y en este acto del bautismo para perdón de pecados, siempre y cuando sea reconocido Jesús como vivo. Ahora, que Él resucitó de entre los muertos y encontrarnos ante sus plantas en el orden espiritual por medio de la fe y recibir ese bautismo en el nombre suyo, en el nombre santo, en el nombre que es sobre todo nombre, para encontrar perdón a ese tipo de pecados como el adulterio. La mujer no se bautizó, no existía el bautismo en el Antiguo Testamento cuando Jesús le habló y le dijo en las palabras tan importantes: ni yo te condeno, vete y no peques más. El bautismo pone fin al pecado y también la misma recomendación ahora: no lo vuelvas a repetir. Esperamos entonces con todo nuestro corazón que les sea útil el conocimiento de este código de salvación. El antídoto para curar el adulterio es creer que Jesús resucitó, recibirlo en el corazón y bautizarte en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Ese será siempre nuestro mejor deseo, en el nombre glorioso de Jesús. Amén.